Hola, te voy a hablar en este vídeo sobre los mareos, la sensación de inestabilidad y cómo algunos fármacos que con frecuencia se usan para este problema, el SERC es uno de los más frecuentes, pues pueden provocar algunos problemas, ¿de acuerdo? Soy Roberto Junquera y este es un nuevo vídeo para Fish Online. Tanto si estás sufriendo actualmente de vértigos o mareos y quieres obtener herramientas para resolverlos, como si eres profesional y quieres alcanzar mejores resultados en tus tratamientos, tenemos un curso gratuito para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Normalmente, este problema de inestabilidad, que va acompañado de otros síntomas, espesor mental, falta de dificultad en concentración, incluso dolores de cabeza y con mucha frecuencia problemas cervicales, tensión cervical, que con mucha frecuencia se da especialmente en el lado izquierdo, porque el problema de este vértigo frecuentemente, de este mareo, de esta inestabilidad, radica en la columna cervical. Cierto es que muchas veces esta sensación de inestabilidad ha debutado tiempo antes con una primera crisis muy intensa, muy aguda, que es lo que llamamos el vértigo paroxístico primario. En esta situación, en este primer debut del problema, más que un mareo, hay una sensación de que todo da vueltas alrededor. Muchas veces, y a veces de forma demasiado apresurada, se achaca este problema de vértigo únicamente al oído, es decir, es un problema puramente de oído y nada más. ¿Vale? Una infección en el oído, un otolito, que es una calcificación en el oído interno, provocan este tipo de vértigo. Pero a veces, este tipo de vértigo es un problema de oído, pero que a su vez viene de la columna cervical, como luego te explicaré. Con lo cual, no siempre un vértigo paroxístico primario es puramente el oído. A veces es un problema de oído que viene de la columna cervical y tiene el mismo origen que el mareo o la inestabilidad. ¿Vale? Por eso, cuando en este problema de vértigo dan un medicamento que se llama Dogmatil o la sulpirida, es un medicamento que realmente es un antipsicótico, usado a mediados del siglo pasado, que ya no se usa porque hay antipsicóticos más potentes, con menos efectos secundarios, pues prácticamente el Dogmatil solo se usa para estos problemas de vértigos porque se ve, o descubrieron, por casualidad, que cortaba el vértigo. Es un medicamento muy potente para aplacar y apagar y desconectar el sistema nervioso. Entonces, por eso se usa como antipsicótico. Pero también tiene efecto en desconectar el sistema nervioso, que es el origen, los desequilibrios del sistema nervioso, que es el origen de un problema cervical, que puede dar en fase aguda al principio un vértigo y que luego en una fase crónica provoca un mareo o inestabilidad, que es el problema que nos ocupa ahora. Por tanto, a veces este Dogmatil parchea bien el vértigo inicial, pero favorece que aparezca una fase crónica. Es decir, el problema, si no solucionas la causa, que es la falta de riego originado en la zona cervical, como luego te explicaré, si no solucionas las causas de estos problemas, los problemas se acaban haciendo crónicos, es decir, con menos síntomas menos intensos, pero más para quedarse para siempre. Entonces el vértigo paroxístico muy agudo, que aparece al principio, se transforma en una sensación de inestabilidad crónica, de espesor mental, de desequilibrio, de borrachera, que hay días que puede que no tengas nada y otros días un poco y otros días más, va fluctuando en el tiempo, pero acaba muchas veces en una situación de cronicidad. Como te digo, luego acaba acompañándose de síntomas cervicales ya a veces muy intensos, incluso problemas cervicales del tipo hernia discal, casi siempre al lado izquierdo, pesadez de cervicales y con dificultad en girar el cuello, especialmente la izquierda y cervicalgia izquierda especialmente, ¿vale? Bien, pero esto sería el problema del Dogmatil, que es uno de los medicamentos usados en la fase inicial, ¿vale? Se suele pinchar a intramuscular, luego te dan unos pocos días, no se da mucho y no se sigue usando porque es un medicamento muy tóxico, muy hepatotóxico. Por eso en la fase crónica, como es un medicamento el Dogmatil, que siendo eficaz en la fase aguda, en la crónica no lo es, además de que no es eficaz en la fase crónica, es que es muy tóxico y no se usa. Y se tiende a usar otros medicamentos como el Sibelium, que también da sus problemas, o como el SERC, que es el que nos ocupa en este vídeo. ¿Qué peligros tiene, qué problemas da el SERC? Bien, dos tipos. En primer lugar, los propios del medicamento, los efectos secundarios del medicamento. No son grandes problemas. Puede dar problemas con cierta frecuencia
problemas digestivos, de náuseas, de hinchazón abdominal, de digestión pesada o de dolores de cabeza. No son síntomas graves. Realmente no es un problema que uno se eche las manos a la cabeza por lo que te puede dar el SERC. El problema es que da esos pequeños síntomas con mucha frecuencia y el SERC hace muy poquito efecto. El SERC lo mandan porque trata de mejorar el riego sanguíneo, la perfusión de que los capilares sanguíneos al oído, para mejorar la función del oído. Sin embargo, no hace efecto, o hace muy escasamente efecto. Yo, la verdad, en todos los años que llevo tratando vértigos y mareos, y casi siempre con muchísima frecuencia son de origen cervical, he visto que el SERC no hace ningún efecto. Ningún paciente me ha dicho, ¡ay, qué bien! O igual alguno me puede decir un poco, pero es de una eficacia realmente minúscula. No da grandes efectos, pero es muy poco eficaz. Como digo, es un medicamento que trata de mejorar el riego sanguíneo. Sin embargo, en estos problemas de vértigo en primera instancia o de mareo en segunda instancia, mareo crónico, el problema es vascular, es de falta de riego, pero no es porque el sistema vascular, las arterias que llevan el riego al oído estén mal. No es tanto eso. Las arterias están en buenas condiciones. De hecho, estos problemas de vértigo e inestabilidad se da con mucha frecuencia en gente joven, gente de 35, 40, 45 años. No tienen un problema vascular serio de arteriosclerosis. Es un problema vascular que viene determinado porque hay un bloqueo de las vértebras cervicales. Este atlas, que es la primera cervical, se tiende a bloquear a la derecha y el axis, que es la segunda vértebra cervical, hacia la izquierda. Y lo que produce es lo que vemos en la imagen. Lo estoy exagerando, ¿vale? Para que se vea, pero se produce un sobreestiramiento de la arteria vertebral, sobre todo, casi siempre, del lado izquierdo. Este sobreestiramiento provoca un espasmo del vaso. Este vaso, digamos, se cierra no de forma completa, pero disminuye su calibre, disminuye la cantidad de aporte sanguíneo hacia el cerebro, hacia el cerebelo concretamente, porque luego las dos arterias vertebrales, una derecha y otra izquierda, se unen dentro en lo que llamamos el polígono de Wills, y de ahí se distribuye riego sanguíneo al cerebelo, que es un órgano que cuando le falta riego o la presión sanguínea está disminuida, lo que nota la persona es mareo, inestabilidad, falta de claridad mental, espesor mental. Parece que las luces te agobian y el exceso de información. Pues muchas veces estas personas van a un centro comercial que hay muchas luces, mucha gente que va y viene, mucho ruido, mucho estrés visual y auditivo, y se ponen peor, ¿vale? Porque el cerebelo no tiene un buen riego. También de este polígono de Wills hay una ramita que va a dar riego a el oído interno. Lo vemos aquí en esta imagen. Vamos a ver si os lo enseño. Este es el polígono de Wills, ¿vale? Y aquí tenemos un conjunto, ahí hay un montón de arterias que dan riego al polígono de Wills, pero sobre todo hay dos que dan una ramita al oído interno del lado derecho y otro al oído interno del lado izquierdo, uno a cada oído. Entonces, cuando falta presión sanguínea en este polígono de Wills, en este conjunto de arterias, en parte porque buena parte de su aporte viene de las arterias vertebrales del cuello, cuando disminuye este aporte, la presión disminuye y no riega bien. Seguramente es una falta de riego muy sutil, pero es suficiente para que el oído se queje de que le falta riego y se queja en forma de un vértigo. Si el problema persiste, simplemente lo parcheamos, con lo más que te he explicado, el problema persiste y acaba faltándole riego a un órgano que da queja o se queja más a largo plazo, que es el cerebelo, y ven la sensación de inestabilidad. Vale. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema del SERC? Pues que no hace nada, pero piensas que sí te hace. Es decir, pones tu fe, pones tu empeño en un medicamento que no hace nada y te roba la posibilidad de intentar solucionar el problema desde la raíz. Te entretiene con una solución que en el fondo no es ninguna solución, ¿vale? Te despista del camino real, que es tratar el origen del problema. Porque ese problema vascular, ¿vale? Ese problema vascular viene por un bloqueo de C0, C1, C2, que es el occipital, el atlas y el axis, las dos penas cervicales. Ese bloqueo irrita la arteria, que es la que lleva riego a cerebelo. Pero ese bloqueo viene porque la musculatura de la nuca
está espasmada. Los músculos que manejan esas dos vértebras, C1 y C2, primera y segunda cervical, esos músculos están contracturados, están tensos de forma asimétrica, haciendo que tiren mucho de un lado y tiren muy poco de otro, y generan esa incongruencia articular en la nuca, que es lo que da esos problemas. ¿De dónde viene ese problema muscular de la nuca? Viene de una disfunción en la vesícula biliar, un espasmo en la vesícula biliar. Estos ya son conceptos de medicina oriental, ¿vale? Pero muy interesantes porque nos explica muy bien y entiende muy bien cómo se producen los procesos de mal funcionamiento. No son problemas graves ninguno, ni la falta de riego es grave, ni el problema cervical es muy grave, ni el problema de la vesícula biliar es muy grave, simplemente son desarreglos funcionales que tienen su origen en estrés mantenido en el tiempo, no estrés de un día, sino estrés de mucho tiempo, más aún estrés en personas muy introvertidas o en personas que viven muy alerta en su vida cotidiana, que necesitan tener todo controlado. Y como tener todo controlado es difícil, sobre todo cuando hay estrés más difícil, pues viven en un estado constante de tensión, de alerta. O a veces también pueden sumarse alteraciones emocionales que afectan muy directamente a la vesícula, como son la amargura o el disgusto, fallecimientos, divorcios, temas personales que se te atascan emocionalmente, que no digieres y generan una especie de amargura, emoción que afecta muy directamente a la vesícula. Bien sea por amargura o bien sea por estrés con ese tipo de carácter, o incluso todo esto en personas que consumen una alimentación muy acidificante, muy estimulante, muy agresiva, sobre todo con mucho estimulante tipo café, cacao, especialmente el café, se juntan todos estos factores y todos alteran la vesícula. No es un problema grave de vesícula, simplemente es un espasmo que puede dar malas digestiones, náuseas, pero puede dar también reflejos en el cuello, pesadez cervical, bilateral, pero con el tiempo especialmente a la izquierda, con dificultad en girar a este lado, y por tanto el problema es no atajar el problema desde el principio, entretenerte con un medicamento como el SERC, que tiene pocos efectos secundarios, pocos efectos beneficiosos, pero te evita de orientarte en la dirección correcta. En cualquier caso, si quieres saber más sobre cómo abordar todos estos problemas de vértigos o de mareos crónicos, de sensación de inestabilidad, de una forma completamente holística, porque no solamente es tratar de entender cómo se produce este problema, sino cómo lo podemos solucionar, que hay tratamientos de plantas medicinales muy eficaces en estos casos, podemos abordar la disfunción de la vesícula biliar para que no produzca todo ese problema, toda esa cadena de acontecimientos y de consecuencias, cómo también nos puede ayudar el ejercicio físico, cómo podemos encauzar el estrés para que nos haga menos daño, qué alimentación debemos llevar. Si quieres saber más sobre todo este tratamiento integral, sobre el vértigo y mareo de origen cervical, tratamiento con unos resultados excepcionales, si quieres saber más, tienes una masterclass, lo has ido viendo a lo largo del vídeo, un tipo de cartel que te lo comunicaba, pero te lo digo y te lo recuerdo, tienes una masterclass, una conferencia gratuita, donde te explico de forma más pormenorizada cuál es la estrategia con la que yo, después de casi 20 años o 25 años de experiencia en estos casos, pues el tratamiento con el que yo puedo abordar de forma muy eficaz esta patología. Estoy seguro que va a ser un antes y un después en tus problemas de vértigo y mareo. Nos vemos, por tanto, en esta masterclass. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.